¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenas noches y bienvenidos a Fútbol Picante. Este fin de semana ya se juegan los partidos de vuelta de los cuartos de final del fútbol mexicano. Ahí con partidos que quedaron en el alambre, ¿no? Con marcadores que están justos, apretados. Cuando creíamos que los favoritos eran América y Cruz Azul, por lo menos América veo difícil que vaya a calificar a la siguiente ronda. Y Cruz Azul, si se comporta como lo hizo en el capítulo de ida, bueno, también será complicado que avance a las semifinales del fútbol mexicano. Los otros dos partidos también muy parejos, ¿no? Lo sucedido entre Monterrey y Santos y Atlas que le ha sacado ventaja mínima, pero ventaja al conjunto del Puebla. Estaremos muy al pendiente a partir de mañana de esos compromisos. Héctor Huerta en las últimas horas platicó con Gerardo el Tata Martino, técnico de la selección mexicana, y también con el director deportivo de selecciones nacionales, Gerardo Torrado. Ya estaremos escuchando a estos dos personajes tan importantes, entendiendo el verano tan intenso, tan complicado que va a tener la selección mexicana, tanto la mayor como la olímpica. De todo esto y más estaremos platicando a lo largo de los próximos minutos en Fútbol Picante. Y por supuesto vamos a arrancar en el primer bloque platicando de la continuidad ya oficial de Víctor Manuel Vucetich. Ha renovado por un año con el conjunto del Guadalajara. Saludo con mucho gusto a mis compañeros. Héctor Huerta, ¿cómo estás, Héctor? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Mau? Qué gusto saludarte, igual que a Paco y a Dionisio. Igualmente, Héctor. Paco Gabriel Danda, ¿cómo estás, Paco? Buenas noches. Muy bien, Mau, un gusto saludarte, lo mismo a Dionisio y a Héctor. Dionisio Estrada, conocido en el bajo mundo como Diony King. ¿Cómo estás, Dionisio? Bajo mundo. ¿Qué tal, Mau? Muy bien, gracias. Saludo para... No te la podías guardar, Mau. Te quedó muy bien ese apodo, ¿eh? Muy bien. Bueno, un placer estar aquí con ustedes. Así de primera intención escuchamos a Ricardo Peláez, presidente deportivo del conjunto de las Chivas Rayadas del Guadalajara, confirmando la continuidad por un año por lo menos han renovado a Víctor Manuel Vucetich. El 21 de octubre de 2019 se esperaba en Chivas como el inicio de una nueva época, después de 5 torneos sin liguilla. Quiero darle la bienvenida a Ricardo y desearle muchísimo éxito para ayudarnos junto con todo el equipo a lograr que Chivas recupere el lugar donde merece estar. Las primeras palabras del directivo también son recordadas. En esta institución, a partir de ahora, se va a hablar de campeonatos, se va a hablar de liguillas, se va a hablar de éxitos deportivos. Se acabó el tema de cociente, se acabó el tema de estar peleando los últimos lugares. Vamos a tener un gran plantel muy competitivo. Sin embargo, todo ha sido más complicado que eso. Cuando Peláez llegó, el mercado de invierno estaba cerca y Chivas le abrió la cartera como nunca en la historia. Contrataron a Uriel Antuna, Cristian Calderón, Jesús Angulo y Alexis Peña. Además, regresaron José Juan Vázquez y JJ Macías. La afición hablaba de las Chivas 2.0, un equipo con aires para nuevos títulos. El primer torneo fue interrumpido por el COVID, pero apenas regresó el fútbol y los malos resultados dejaron fuera a Tena. Era 10 de agosto de 2020. Llegó Víctor Manuel Vucetich al tiempo que las indisciplinas cercaban al equipo. El proyecto respiró oxígeno con el pase a semifinales del torneo anterior. Sin embargo, en este Guardianes 2021, un torneo con clasificación ampliada, el rebaño fue eliminado en el repechaje, y eso vuelve a abrir los cuestionamientos. Las llamadas Chivas 2.0 viven una nueva crisis. ¿Por qué se queda Víctor? Básicamente porque estoy convencido que tenemos a uno de los mejores técnicos en la historia de México. Así de simple. Es un técnico ganador. Esa fue la principal razón por la que lo elegí y básicamente es una de las razones por las que quiero que siga. Ricardo, ¿no se calificó a liguilla? ¿Eso no es un fracaso? Sí lo es, estamos dolidos. La reclasificación en el reglamento está dentro de la clasificación. Entonces, ahí podemos discutir, no es tema. Yo creo que a los aficionados no les importa esa no parte, les interesa esa parte. Simple y sencillamente así lo dejamos. Creo que sí lo es, sí es un fracaso, estamos dolidos, apenados. Pero también nadie nos dijo que el camino fuera a ser sencillo, ¿no? Lo sabíamos, Chivas como institución
viene de una crisis fuerte y creo que para eso me buscaron. El equipo llevaba 3 años prácticamente sin liguilla y afortunadamente rompimos la mala racha, volvimos a quedar el torneo pasado, el primer torneo que se suspende en quinto, después en semifinales, eliminados por el que a la postre resultó campeón el León, y ahora nos quedamos en la etapa de reclasificación. Creo que tenemos jugadores en el primer equipo después del proyecto Tapatío. Creo que estamos haciendo las cosas de una manera coherente y congruente con lo que se dijo. Locura es hacer las mismas cosas y esperar resultados diferentes, ¿no? Entonces, ¿a qué te refieres? Yo quiero hacer una apuesta y hacer algo diferente con la continuidad de Víctor, ¿no? Es irreal pensar que el único responsable del mal torneo es el entrenador. La verdad es que los números de los técnicos de Chivas después del título de 2017... Pues, fue una época complicada. Complicada, con Matías Almeida un 33% de efectividad. Y Tomás Boy por ahí, más o menos, sí, también. Matías, incluso aún viniendo después del título, sí, ha sido una época complicada. Después Cardoso, también los números no mejoraron mucho. ¿En cuánto está la productividad de Víctor, más o menos? Sí, mira, la productividad de Víctor Manuel Vucetich pues está por encima del 50%. Es la más alta de los últimos técnicos. No sé, estaba Almeida, creo que Cardoso, con Tomás, con Luis Fernando. La más alta es la de Víctor Manuel Vucetich, que tiene básicamente creo que un 52% de efectividad, ¿no? Entonces, ¿para qué cortar un proceso? No vamos a iniciar de cero otra vez, mucho o poco, pero ya llevamos un camino recorrido en conocimiento del plantel, en entendimiento, en filosofía. Bueno, vaya que nos deja muchas cosas en la mesa, ¿no? Estas declaraciones de Ricardo Peláez. Para empezar, lo que dice, confían en el proyecto porque tienen a un técnico ganador. No miente Ricardo Peláez. Después habla de que este equipo de Chivas fracasó. Qué bueno que Ricardo Peláez lo admita, porque esas declaraciones post partido, ¿no? Después de lo sucedido contra Pachuca de Víctor Manuel Vucetich, a mí por lo menos me llamaron mucho, pero mucho la atención, diciendo Víctor Manuel Vucetich que no había sido un fracaso y que se quedaba satisfecho con lo que habían hecho sus futbolistas. Y también Ricardo Peláez toca algunos números en cuanto a productividad, se refiere de lo presentado hasta el momento por Víctor Manuel Vucetich y otros técnicos. Para desmenuzar todos estos temas, empiezo a preguntarles a mis compañeros. Héctor, ¿te parece una decisión acertada por parte de la directiva que continúe Víctor Manuel Vucetich? Sí, muchas veces las instituciones se plantean, Mauricio, si es la continuidad o es el momento lo que determina las soluciones que se toman, sobre todo cuando suceden casos como este, en el que digamos que popularmente no es una buena medida, no le va a gustar a la gente, porque vienes de un fracaso en el torneo, un 9º lugar, y luego vienes al repechaje y te eliminan y además te golean en el partido contra Pachuca, un Pachuca que anda muy bien, pero el Guadalajara no metió ni las manos ese día en el segundo tiempo. Entonces, políticamente a lo mejor fue incorrecto lo de Víctor Vucetich al no reconocer el fracaso, pero también una decisión no muy popular, la de Amaury Vergara y de Ricardo Peláez, al ratificarlo, pero yo sí creo que a nivel de institución es importante la estabilidad, y la estabilidad con un técnico que ya está aprobado, que además tiene muchos logros en su carrera y que ya conoce el plantel y que ahora aparece por la lista de transferibles que tengo aquí a la mano, que son 10, el Pollo Briseño, el Chicote Calderón, el Nene Beltrán, César Huerta, Ángel Saldívar, Alejandro Mayorga, José Madueña, Carlos Cisneros, Ronaldo Cisneros y Michael Pérez. Estos 10 son monedas de cambio que pueden irse a cualquier equipo a cambio de que el Guadalajara adquiera algunos jugadores que Vucetich tiene en su proyecto para la próxima temporada. Es decir, hoy le van a dejar armar el equipo a Vucetich. Y eso es muy importante porque cuando él arma el equipo a su gusto, las condiciones de que tenga éxito son mayores que cuando no lo arma él. Porque entonces del sistema que él pretende emplear con este plantel es de una manera y con los jugadores que él puede incorporar puede ser de otra manera. Así que a mí me parece que aunque no sea muy popular la decisión, la apuesta por la continuidad me parece que es una decisión sensata, sabiendo cómo es Amaury Vergara, que es un tipo sensato, y sabiendo también cómo es Ricardo Peláez, que aunque a veces se calienta,
creo que en estos casos era muy importante tomar la decisión con cabeza fría. A ver, Paco, con toda esa experiencia que tienes a nivel directivo, yo te tengo una pregunta. ¿Cuándo te das cuenta que es momento de cesar a un técnico? ¿En qué te basas como director deportivo, como presidente deportivo, para tomar esa decisión? Muy buena pregunta, Mau. Muy buena pregunta. Porque muchas veces hay una confusión. Si ya se terminó el ciclo, hay una confusión con el hecho de que haya un mal momento, ¿sí? O una mala racha. Y en esa confusión se cometen muchos errores. Y ahí está el caso de Pachuca, ¿no? A Petzolano, yo escuché muchas veces que se pedía ya que se fuera, no daba resultados y le permitieron continuar con el proyecto, y ahí está el Pachuca en su mejor versión, en el momento en que tiene que llegar en su mejor versión. Mira, cuando el jugador ya no te cree, cuando ya no hay manera de revertir la situación, que no es el caso de Vucetich. Cuando perdiste el control del grupo, ¿no? Exactamente, pero recordemos que Chivas cerró muy bien el torneo. Chivas le gana a Tijuana, le gana a Monterrey y le gana a uno más, que ahora se me fue al Atlas 1-0. Al Atlas. Sí. Bueno, entonces cierra muy bien, siendo un equipo sólido, siendo un equipo que generaba y bueno, con aspiraciones importantes de trascender y de ganarle a Pachuca para llegar a la liguilla. No sucede y bueno, todo se cae, todo se viene abajo y entonces empiezas a recordar los malos momentos del equipo. Yo creo que cuando un técnico habla y el grupo ya no le escucha, cuando un técnico plantea un partido y no ajusta correctamente, cuando un técnico ya no tiene el control del grupo, se tiene que ir, ¿sí? En algún momento yo dije que Vucetich estaba rebasado, y mira que a Víctor Manuel le tengo un gran aprecio y un gran respeto y admiración. Yo lo veía rebasado porque me parecía que no estaba declarando correctamente y me parecía que hacía cosas en el terreno de juego, en el planteamiento táctico y en los ajustes que no iban de la mano con su capacidad y su categoría. Y bueno, y lo sostengo, pero corrigió, y yo creo que en eso se fijó Ricardo Peláez, que Víctor Manuel Vucetich está en un buen momento, que recuperó al grupo, que recuperó al jugador individual y colectivamente, porque yo veo que este equipo tiene muchas cosas buenas, ¿sí? En donde yo quiero señalar nuevamente, y que para mí es el punto más importante, Mau, es en el tema del costo-beneficio con los refuerzos. Los refuerzos te tienen que dar algo diferente. Los refuerzos tienen que estar por encima de los que ya estaban. Los refuerzos te tienen que dar más que los jugadores de fuerzas básicas. Y esos refuerzos no te lo dieron, no aparecieron cuando tenían que aparecer. Y no es culpa de Vucetich, o es en parte culpa de Vucetich, pero principalmente del propio jugador. En el costo-beneficio, con lo que se invirtió, o nos dicen que se invirtió, para lo que resultó en la cancha, pues hay una diferencia abismal. Los que se tienen que comprometer y en donde se tiene que hacer un ajuste o apretar tuercas, es con los refuerzos. Sí, entiendo que muchos de ellos se quedaron cortos, ¿no? Si hablamos de los últimos 4 o 5 partidos, creo que Uriel Antuna mejoró mucho con relación a lo presentado al arranque del torneo. Para mí en el torneo anterior fue el mejor o de los mejores del Guadalajara. El caso de Angulo, este torneo también mejora Angulo, pero hay otros que ni han aparecido, ¿no? El caso de Peña, que ya hasta se fue, el caso de Madueña, que dice Héctor será uno de los futbolistas transferibles. Ahora, regresando a ese tema que Calderón, ya tocaba, también el Chicote. Que ya tocaba Paco, el Chicote Calderón, de no ser por aquella liguilla contra América, también muy poco le ha entregado al Guadalajara. Dionisio, con relación a lo que decía Paco, ¿no? ¿Cómo cierra el Guadalajara? Que cierra bien, que viene de menos a más, el equipo dirigido por Víctor Manuel Vucetich. Pero no será poco, Dionisio, 4 o 5 partidos, basarse en lo que fue la recta final del torneo para el Guadalajara como para tomar la decisión de que continúe Víctor Manuel Vucetich. Mira, Mao, a mí me da la impresión de que lo que decía Peláez en la entrevista, de que sacaron el porcentaje de efectividad. Y efectivamente da la impresión que al final de cuentas luce poco el cierre de Guadalajara bueno como para pensar que siga Vucetich. Pero si ellos agarraron y dijeron, a ver, de 30 partidos Vucetich consiguió 45 puntos, eso nos representa el 50%. Después,
en 20 partidos, Luis Fernando Tena conquistó 28 puntos. Fue el 46%, porque aquí tengo los datos. Cardoso, de 29 partidos, conquistó 35, se quedó con el 40%. Tomás Boy, de 15 partidos, consiguió 14 puntos, representó el 31%. Y Matías Almeida, los 2 últimos torneos que tuvo con Guadalajara fueron 34 partidos para 33 puntos, solamente el 32%. Es decir, que de los últimos 5 técnicos, Vucetich termina superando el 50% de los puntos conseguidos. Y la directiva dijo, ¿sabes qué? Esto no pasa solamente por el técnico, pasa también por el tema de los jugadores. Entonces, al técnico que más porcentajes de puntos nos ha conquistado en los últimos 2 torneos, pues no lo podemos correr así nada más porque sí. Por eso reconoce también Ricardo Peláez que sí, es un fracaso y que han quedado a deber. Y dentro de ese reconocimiento que hace en un dato que él termina tirando en algún fragmento de la entrevista, fíjate este dato importantísimo. De los últimos 4 años después del título, a Guadalajara han llegado 35 jugadores. Pero en el último año, es decir, en el que él ya ha estado, han llegado 19. Y solamente 5 desde la perspectiva de Peláez se han afianzado como titulares. Alexis Vega, Antuna, Angulo, Irán Mier y Molina. Entonces, él reconoce que 14 le han fallado y que también tiene su responsabilidad dentro de ese fracaso. Y nada más para terminar mi primera participación. Me llama poderosamente la atención lo que dice Héctor Huerta en el tema de la lista de transferibles. Y yo digo, está otra vez Mayorga, que ya había ido y venido 2 o 3 veces, una de ellas a Necaxa y después a Pumas. ¿Y con Chivas? Nada. Y con Necaxa, más o menos. Y con Pumas, muy bien. Está César Huerta, que estaba en Mazatlán y que dijeron, no, este chico allá está teniendo minutos, nos puede echar la mano. Otra vez, lista de transferibles. Y está Ángel Saldívar, que por lo menos en los 2 partidos que tuvo, terminó dejando alguna sensación pensando que Vucetich quizá le empezó a sacar provecho. Entonces yo pregunto, 3 jugadores que han ido y venido otra vez, ¿hay que ponerlos en la lista de transferible? Hay algo que no termina por cerrar. Bueno, entonces ahí, ¿quién no le ha sacado el provecho, Héctor, a estos futbolistas? Pues yo creo que en parte es lo que decía Paco, que los refuerzos tienen que cumplir un papel predominante dentro del equipo titular, porque no se traen para ser suplentes, se traen porque son soluciones de inmediato. Y cuando tú gastas $40 millones en 7 jugadores, o 6 en este caso, y porque el Pocho Guzmán se cayó si no hubiera sido una operación de más de $50 millones, y si los traes y muchos de ellos no corresponden a la expectativa, yo te podría decir que Uriel Antuna cumplió el torneo pasado, pero este reciente no tanto, ¿eh? Metió 2 goles contra Pachuca y fueron los únicos del torneo, sí, no metió pero más. Terminó bien. Pero terminó bien, ¿no? Un partido, vaya. No, en lo general no jugó tan bien el torneo. Jesús Angulo, que fue, digamos, el más consistente de ellos, tampoco podemos decir que fue un gran referente del equipo, un jugador inamovible, digamos, prácticamente lo sacaban en todos los partidos. Entonces, okay, realmente, si te repasas... ¿Pero por qué el técnico no le sacó mayor provecho a los futbolistas? O sea, bueno, es a lo que voy. El jugador se quedó corto, sí. Volvemos a lo mismo. Sí, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Él no los pidió. Bueno, ni el técnico que estaba en turno, que era Luis Fernando Tena, los pidió. Y cuando llegaron a Luis Fernando Tena, no los empezó a utilizar. Eso no me gusta del fútbol mexicano. Es que el técnico no los pidió. No, bueno, a ver, lo que pasa es que si vamos entonces a lo que pide cada técnico cada temporada, bueno, pues los equipos entonces van a terminar gastando millones y millones de dólares y a ver cuándo salen campeones. No tiene malos jugadores, Vucetich. Mira, en lo que sí estoy de acuerdo contigo es que hay técnicos que tienen poco y con poco hacen mucho. Vamos a hablar de varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el del Puebla hizo mucho con lo poco que tenía. El equipo de Santos también, que tiene una base juvenil y una base canterana muy importante, también está haciendo mucho con poco. Y también hablamos del caso de Santos, ¿no? Son equipos muy dinámicos, equipos de muchos jóvenes que corren todo el partido y que de alguna manera se nota el trabajo del técnico. La mano del técnico está ahí, a la vista de todos, ¿no? Por el trabajo del equipo. Ahora sí, en esa parte, Vucetich seguramente tendrá que trabajar mucho para que se note mucho la mano del técnico,
que sea un estilo que digas tú, bueno, esa es la mano de Vucetich. No se le ha visto a Chivas todavía. Ahora, pensando en esos jugadores... El problema es qué refuerzos para Chivas, ¿no? A eso voy. Sí, claro. A eso voy. A ver, los jugadores que quiere Vucetich para que sea entonces el equipo de Vucetich, Paco, ¿a quién tiene que traer Vucetich? Bueno, mira, a ver, tienes una base importante de jugadores de fuerzas básicas. Oliva, Sepúlveda, Sánchez, Ponce, fíjate nada más, el caso de Mayorga, tus porteros, Torres, ¿sí? Yo creo, porque ya se va Beltrán y porque a Molina cada vez le cuesta más, vas a necesitar un contención. Yo creo que no se midió con la misma vara, ¿no? Hay que ver lo que el Gallito Vázquez siguió haciendo. Y a las primeras de cambio se fue y hubieron otros futbolistas que cometieron indisciplinas más graves y se quedaron. Yo creo que ahí hubo un error. Y después quizás un jugador ofensivo, de características ofensivas, porque en la delantera me llama mucho la atención lo de Saldívar, porque Saldívar terminó marcando diferencia. Y bueno, está el caso de Macías y está el caso de Alexis, y por fuera tienes a Antuna y tienes al propio Conejito Brizuela. Yo creo que no tienes que moverle mucho, ¿eh? No tienes que moverle mucho. Bueno, entonces va a seguir siendo el mismo equipo. Tienen que ir. Va a seguir siendo el mismo equipo, entonces, los haya traído o no Vucetich. Bueno, a eso se lo juega Peláez. Hay que ver qué consigue, ¿no? Hay que ver qué consigue. Sí. Pausa y volvemos a este tema del Guadalajara. Nos puede dar para 2 o hasta 3 bloques más. Pero Héctor Huerta platicó con Gerardo Martino y Gerardo Torrado. Lo vamos a escuchar después de la pausa. Que se le haya convocado últimamente o es un tema meramente deportivo?